Amados hermanos en Cristo, quiero compartir con ustedes un pequeño pensamiento de la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer en dos lugares de la Escritura. Primeramente en el Evangelio según Juan, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Allí encontramos lo siguiente. Juan, capítulo 6, verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Repito esta última parte, porque él sabía lo que había de hacer. Leamos ahora el capítulo 14 de Mateo. Mateo, el capítulo 14, el versículo 20. Se trata del mismo tema. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Que el Señor bendiga su buena palabra. Estaba pensando y me vino este pensamiento y quisiera que centremos nuestra atención en esta frase que la he recalcado en el versículo 6 de Juan 6:6. Jesús sabía lo que había de hacer. ¿Cuántas veces en mi vida yo he querido que se haga o que Dios haga lo que yo considero se debe hacer? Y esto nos pasa, me parece, a todos los creyentes. Cuando oramos y decimos o pedimos algo a Dios, parece que lo hacemos con la intención de que se haga como nosotros queremos. Porque estos discípulos no habían aprendido, y yo y muchos no hemos aprendido, que el Señor sabe lo que debe hacer. ¿Se ha dado cuenta, hermano? El Señor sabe lo que debe hacer en mi vida, en tu vida. El Señor sabe lo que debe hacer en mi hogar, en tu hogar. El Señor sabe lo que debe hacer en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros organizamos, maquinamos, promocionamos todo lo que queremos que se haga? El Señor le preguntó a Felipe, ¿quién calculó que se necesitaba mucho dinero para comprar suficiente pan para esa multitud que había seguido a Cristo? Otro discípulo, Andrés, pensó en un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Pero esto no era nada para tantas personas. Los 2 discípulos llegaron a la misma conclusión a la que debemos llegar todos los que somos del Señor. Que todo lo que pongamos en sus manos, el Señor lo convierte en una fuente de bendición. Nosotros no tenemos los medios para hacer frente a situaciones de conflicto. La solución está en Él y en su poder divino. Nuestros recursos son irrisorios, son insuficientes, pero ante la pobreza de nuestros recursos, hermano mío, no nos desanimemos. Ante los pocos que somos en la iglesia, no nos desalentemos, porque el Señor sabe lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer. El Señor puede emplear nuestros modestos recursos, lo poco que tenemos, para alimentar y bendecir a una multitud formada, como en este caso, por 5,000 hombres, y hacer que su bendición sobreabunde. Los restos fueron
12, hemos leído esto en Mateo, 12 cestas, 12 canastas llenas. Qué bien haríamos, hermanos, en presentarle, ofrecerle con humildad al Señor lo que tenemos. No nos quedemos con nuestra pobreza. Contemos y confiemos con fe en su poder divino. El Señor no despreció los panes del niño. El Señor quiere emplearnos, quiere utilizarnos, pero los pocos o escasos recursos míos solo servirán para resaltar y mostrar la gran verdad de que Él es el que hace todo. En Éxodo 4:2, capítulo 4, verso 2, leemos que el Señor le pregunta cuando lo estaba llamando a su servicio a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, dijo Moisés, una vara. Una vara es poca cosa. ¿Quién no tiene una vara? Pero amigo y hermano, el poder de Dios obrando convertiría a la vara, a esa vara que parecía insuficiente en las manos de Moisés, la convertiría en la vara de las señales. Dice en el capítulo 4, verso 17 de Éxodo: tomarás en tu mano esta vara, la vara que el Señor la convirtió en una culebra y la volvió a convertir en vara. Tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Esa vara insignificante el Señor la convirtió a partir de ese instante en la vara de las señales de que Dios estaba obrando. En el capítulo 6, verso 14 de Jueces, el Señor le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Pero no tengo fuerzas. Y el Señor le dice: ¿no te envío yo? Yo te envío. Con esa tu poca fuerza, yo te envío. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? La voluntad que tenía Gedeón de pelear y conservar el alimento. Ahí estaba el valor y la muestra de que Gedeón no era como los demás que se conformaban que el enemigo les arrebate el pan de la boca. Él estaba dispuesto a pelearle al enemigo y estaba dispuesto a esconder el alimento para preservarlo, porque sin alimento no hay vida. Y yo, diría el Señor, he visto esa tu voluntad y yo te envío ahora a pelear. El Señor conoce y pone al descubierto nuestros elementos más pequeños, nuestros recursos más pobres, y en su mano esos recursos pobres se tornan en recursos potenciales. Confiemos en el Señor. A veces nos vamos abajo, nos aplastamos solos, pensando en lo poco que sabemos, en lo poco que somos, en lo poco que tenemos, en nuestra incompetencia. Entreguemos todo eso en las manos del Señor. En las manos del Señor, esos escasos recursos, como he dicho, se convertirán en recursos potenciales. Que el Señor bendiga su buena palabra.